Yacía allí, envuelta en la penumbra, con los ojos cubiertos por una venda de seda que me sumía en un mundo sin formas. Mi respiración era un suspiro entrecortado. Mi piel aún temblaba bajo el eco del roce de mi esposo. El silencio de la habitación era un manto cálido, apenas roto por el murmullo lejano de un jazz suave que se deslizaba por el aire. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes, mientras una botella de vino reposaba intacta sobre la mesa. Todo era un sueño de calma y deseo, un refugio tejido con hilos de intimidad. Pero entonces algo cambió. Una corriente sutil atravesó el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda. Escuché un paso leve, un movimiento cercano. Mi corazón latió más rápido. Mi mente aún flotaba en la bruma del placer, pero una certeza helada se abrió paso. No estábamos solos. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos me encontraron. No eran las de mi esposo. Eran firmes, seguras, cargadas de una intención que me hizo jadear. Me presionaron contra la encimera. El calor de un aliento desconocido rozó mi cuello, enviando un torrente de sensaciones a mi piel. Sus dedos se aferraron a mi cintura, trazando círculos lentos y deliberados por mi columna, como si dibujaran un mapa de mi deseo. Mi cuerpo se arqueó hacia él antes de que mi mente pudiera protestar, traicionándome con una necesidad que no reconocía. Esto no era como mi esposo, no como lo había sido en años. Nuestro amor se había vuelto un ritual predecible, un eco lejano de la pasión de antaño. Pero esta noche, algo nuevo ardía en sus movimientos. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento, su cuerpo tan cerca que apenas podía moverme. ¿Así planeas empezar nuestro aniversario?, susurré, mi voz temblorosa. Esto es solo el comienzo, respondió, su sonrisa un destello en la oscuridad, y el calor se enroscó en mi interior como una promesa viva. La venda seguía robándome la luz, pero amplificaba cada roce, cada suspiro. Sus manos tomaron las mías, guiándome con pasos firmes hacia la habitación. El suelo frío bajo mis pies desnudos contrastaba con el fuego que sus dedos encendían en mi piel. El colchón cedió bajo mi peso, y sus manos encontraron mi cintura, sosteniéndome con una mezcla de fuerza y ternura. ¿Estás segura?, preguntó, su voz un susurro grave, juguetón pero paciente. Tragué saliva, mi pulso un tambor en mis oídos. Sí, respondí, apenas audible. El roce de la tela llenó el silencio mientras deslizaba mi vestido por mis hombros, sus dedos recorriendo mi piel con una lentitud que me hacía temblar. Cada caricia era un desafío, una invitación a detenerme, pero no podía. Quería más. La venda convertía cada sensación en un universo. El roce de sus manos en mis caderas, el calor de su aliento en mi clavícula antes de que sus labios lo siguieran. Me llevó al borde con una paciencia exquisita, tejiendo una red de placer que me envolvió hasta que me deshice, temblando, perdida en una marea de éxtasis. Aún temblaba cuando todo terminó, mi cuerpo cálido y ligero, las olas del placer recorriéndome en suaves ecos. Mis muñecas probaron las ataduras, pero no quería liberarme. Estaba suspendida, sin aliento, mi corazón aún desbocado. Pero entonces el aire cambió. El espacio a mi lado estaba vacío. Fruncí el ceño, esperando su toque, pero no llegó. Escuché el crujido del suelo, el roce de la tela mientras se alejaba. ¿Cariño? Mi voz era un hilo ronco. Tras una pausa, el colchón se hundió ligeramente y sus dedos rozaron mi mandíbula. Te dije que tenía una sorpresa, murmuró. La puerta se abrió con un gemido suave. Se ve aún mejor de lo que imaginé, dijo una voz desconocida. Mi respiración se detuvo, mi pecho se apretó. Seguía vendada, vulnerable, y ahora no estábamos solos. ¿Era este regalo para mí o para él? La pregunta quedó flotando, un susurro en la oscuridad. La noche se desplegaba como un lienzo de sueños, con el resplandor tenue de las velas pintando sombras en las paredes. Yacía allí, con los ojos vendados, mi cuerpo aún vibrante por el toque de mi esposo. El aroma del vino sin abrir flotaba en el aire, mezclado con las notas suaves de un jazz que acariciaba mis sentidos. Era nuestra noche, un aniversario tejido con hilos de amor y recuerdos. Mi respiración era un susurro, mi piel cálida bajo el manto de su cercanía. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió más pesado, una brisa sutil que me erizó la nuca.
Un paso ligero resonó en la quietud, un movimiento que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco, mi mente aún danzaba en el calor del momento, pero una verdad helada me alcanzó. Alguien más estaba aquí. No tuve tiempo de pensar. Unas manos me encontraron, firmes, distintas. No eran las de mi esposo. Me presionaron contra la encimera, el aliento caliente de un extraño rozando mi piel. Jadeé, atrapada entre el miedo y una chispa de curiosidad. Sus dedos se aferraron a mi cintura, trazando líneas lentas por mi espalda, despertando un fuego que no esperaba. «Confía en mí», murmuró mi esposo cerca de mi oído, su voz un ancla en la tormenta. «¿Qué es esto?», susurré, mi pulso acelerado. «Tu sorpresa», respondió, y el suelo pareció temblar bajo mis pies. Esto no era como él, no como lo había sido en años. Nuestro amor había caído en la rutina, un eco apagado de lo que fue. Pero esta noche, sus labios reclamaron los míos con una pasión renovada, mientras el extraño permanecía cerca, su presencia un desafío silencioso. La venda seguía cubriendo mis ojos, convirtiendo cada roce en una explosión de sentidos. Mi esposo me tomó de la mano, guiándome hacia la habitación con pasos seguros. El frío del suelo bajo mis pies chocaba con el calor de su agarre. El colchón se hundió bajo mi peso y sus manos me estabilizaron. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja y cálida. Asentí, mi respiración entrecortada. Entonces sentí al otro. Sus dedos rozaron mi brazo, distintos, audaces. Mi cuerpo se tensó, pero mi esposo me sostuvo, sus caricias un recordatorio de su presencia. Juntos me llevaron a un borde que no conocía, cada toque una mezcla de lo familiar y lo nuevo. La venda amplificaba todo, el calor de sus labios, el roce de sus manos. Me entregué, temblando hasta que el placer me deshizo por completo, un torrente que me dejó sin aliento. Cuando todo terminó, yacía allí, mi cuerpo aún temblando, mi mente atrapada en las olas del placer. Mis muñecas probaron las ataduras, pero no quería moverme. Entonces el aire cambió. Mi esposo se alejó y el silencio me envolvió. «¿Dónde estás?», susurré. El colchón se hundió de nuevo y sus dedos rozaron mi rostro. «Te dije que sería especial», dijo. La puerta crujió al abrirse y una voz desconocida rompió la quietud. «Es perfecta así». Mi corazón se detuvo. Seguía vendada, expuesta, y ahora no estábamos solos. La confianza que le había dado se tambaleó en mi mente. ¿Era esta prueba un regalo o una traición? La pregunta quedó suspendida, un eco sin respuesta. La noche era un susurro de promesas, con las velas proyectando un resplandor dorado sobre la habitación. Yacía allí, con los ojos vendados, mi cuerpo aún temblando bajo el recuerdo del toque de mi esposo. El jazz llenaba el aire con su melodía suave, mientras el aroma del vino sin abrir se mezclaba con el calor que me envolvía. Era nuestro momento, un aniversario tejido con amor y deseo. Mi respiración era un hilo frágil. Mi piel vibraba con cada caricia suya, pero entonces el aire cambió. Una corriente sutil me rozó, un escalofrío me recorrió la espalda. Escuché un paso, un movimiento cercano. Mi mente, aún perdida en el placer, se aferró a una certeza inquietante. No estábamos solos. Unas manos me encontraron antes de que pudiera procesarlo. No eran las de mi esposo. Eran audaces, posesivas, y me presionaron contra la encimera con una fuerza que me hizo jadear. Su aliento rozó mi cuello. Sus dedos trazaron líneas lentas por mi espalda, encendiendo un fuego que me sorprendió. «Confía en mí», susurró mi esposo, su voz un faro en la oscuridad. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Es tu regalo», respondió, y el mundo pareció girar. Esto no era como él, no como lo había sido en años. Nuestro amor se había asentado en la comodidad, pero esta noche, sus labios reclamaron los míos con una pasión que me desarmó, mientras el extraño añadía un toque de peligro que no podía ignorar. La venda me mantenía en la oscuridad, pero cada sensación era un universo. Mi esposo me guió hacia la habitación, el suelo frío bajo mis pies, un contraste con el calor de su mano. El colchón cedió, y sus dedos encontraron mi cintura. «¿Estás lista?», preguntó, su voz un murmullo cálido. Asentí, mi pulso desbocado.
Entonces sentí al otro. Sus manos rozaron mi piel, nuevas, atrevidas. Mi cuerpo se tensó, pero mi esposo me sostuvo. Sus caricias un puente entre lo conocido y lo desconocido. Juntos me llevaron a un lugar donde el deseo no tenía límites. Cada toque un desafío, cada suspiro una rendición. Me deshice en sus manos, temblando, atrapada en un torbellino de placer que me consumió por completo. Aún temblaba cuando todo terminó, mi cuerpo cálido y ligero, mi mente flotando en las olas del éxtasis. Mis muñecas probaron las ataduras, pero no quería escapar. Entonces el aire cambió. Mi esposo se alejó y el silencio me envolvió. «Cariño», susurré. El colchón se hundió y sus dedos rozaron mi mejilla. «Es tu sorpresa», dijo. La puerta se abrió y una voz desconocida cortó el aire. «Es aún más hermosa así». Mi respiración se detuvo. Seguía vendada, vulnerable, y ahora no estábamos solos. ¿Era este deseo mío o suyo? La pregunta quedó flotando, una sombra en la penumbra. La noche era un lienzo de sueños, con las velas derramando luz suave sobre las paredes. Yacía allí, con los ojos vendados, mi cuerpo aún vibrante por el toque de mi esposo. El jazz flotaba en el aire como un susurro, mientras el vino sin abrir aguardaba en silencio. Era nuestro aniversario, un refugio de amor y deseo. Mi respiración era un eco frágil, mi piel cálida bajo su cercanía. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió denso. Un escalofrío me recorrió la nuca. Un paso suave resonó en la quietud, un movimiento que no reconocí. Mi corazón latió más rápido. Mi mente aún danzaba en el placer, pero una verdad inquietante me alcanzó. Alguien más estaba aquí. Unas manos me encontraron, firmes, distintas. No eran las de mi esposo. Me presionaron contra la encimera, el aliento de un extraño rozando mi piel. Jadeé, atrapada entre el asombro y una chispa de deseo. «Confía en mí», susurró mi esposo, su voz un ancla en la tormenta. «¿Qué es esto?», pregunté, mi pulso acelerado. «Tu sorpresa», respondió, y el suelo pareció temblar. Esto no era como él, no como lo había sido en años. Nuestro amor había perdido su fuego, pero esta noche sus labios encontraron los míos con una pasión renovada, mientras el extraño añadía un misterio que me envolvía. La venda me mantenía ciega, pero cada roce era una explosión de sentidos. Mi esposo me guió hacia la habitación, el frío del suelo chocando con el calor de su mano. El colchón se hundió y sus dedos encontraron mi cintura. «¿Estás segura?», preguntó, su voz baja y cálida. Asentí, mi respiración entrecortada. Entonces sentí al otro. Sus manos rozaron mi piel, audaces, nuevas. Mi cuerpo se tensó, pero mi esposo me sostuvo. Sus caricias un recordatorio de su amor. Juntos me llevaron a un borde desconocido, cada toque una mezcla de lo familiar y lo prohibido. Me entregué, temblando, hasta que el placer me deshizo por completo, un torrente que me dejó sin aliento. Cuando todo terminó, yacía allí, mi cuerpo aún temblando, mi mente atrapada en las olas del éxtasis. Mis muñecas probaron las ataduras, pero no quería moverme. Entonces el aire cambió. Mi esposo se alejó y el silencio me envolvió. «¿Dónde estás?», susurré. El colchón se hundió y sus dedos rozaron mi rostro. «Te dije que sería especial», dijo. La puerta crujió al abrirse y una voz desconocida rompió la quietud. «Es perfecta así». Mi corazón se detuvo. Seguía vendada, expuesta, y ahora no estábamos solos. ¿Era este secreto un regalo o un deseo oculto? La pregunta quedó suspendida, un susurro en la oscuridad. Conclusión. 4 noches, 4 historias, todas tejidas con hilos de deseo, confianza y misterio. Cada una me dejó temblando, con el corazón latiendo al borde del abismo, preguntándome qué significaba realmente este regalo. ¿Era para mí un acto de amor audaz o para él un reflejo de sus propios anhelos? La venda me mantuvo en la oscuridad, pero mis sentidos nunca estuvieron tan vivos. Ahora, el eco de sus voces y el calor de sus manos persisten en mi piel, dejando una pregunta que no puedo responder. ¿Hasta dónde llega el amor? Todo terminó en un suspiro, pero el peso de lo que ocurrió sigue conmigo, un secreto guardado en la penumbra.